chinin kaya intañi thungumu. Muy mala intañi folil. Mleikmon, mleingatram, mleingalam, mleikathautra, mlei, newenta chimapumu. Tayin futaka chayem nelel que fun feita tiropumu. Petumlei te fachimapumu. Mongelein tayin walmapumu. Tungulein kawirin tulein tayin mongen pulamien. Claro, porque nosotros estábamos preparando el programa de radio, ¿viste? Y estábamos pensando una cosa nueva, incluso para los que fueron ese día a acompañar las grabaciones, fue re significativo. Sí, para los pibitos y para los... Yo hablé con los grandes, que ya son con los que me instalo, digamos. Porque eso está dividido en cuatro y ellos ocupan una cagada el video así, pero a las chicas, digamos. yo lo quedo mirando. Pero son No, mentira, sí. Konkulen trafkulen chokin tanya lamyan inchin tilkatukein ka kimetukein mapuzumumeu puche mulelu tufati mapumu ka niein kinye programa trafkulen yisungupingelu. Nentu fimu tamu fungu kela epu kiñe amulepe. María Buena Kutukelu. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Pilmeken Kilaleo. Peumangele con come miyawa imun. Peumangele con tremo imun. Muy buenas tardes, Tati. Mari Pilma Trumlaimi. Como el calen e imikai. Como el calen. Mari con puche con pual kutufe. Peumangele ta come Antonia imun ka come Felea imun. Ka Antu Che Comunitaria 90.5 Mule Paín. Vilma, contanos qué tenemos hoy.
Hoy tenemos un programa bien cargadito. Vamos a tener el espacio de los niños, de los Pupichiqueché. Vamos a tener el espacio de Pulón Comalén, de las mujeres mapuches que hicieron historia. Y vamos a tener una entrevista con la Lamien Manque Quintriqueo. Ella es huarquén del Lof Quintriqueo. El Lof que está ubicado entre Villa Langostura y Bariloche, quienes, bueno, hace poquito estuvieron atravesando un proceso judicial por un intento arbitrario de desalojo. ¿Nos vamos con un tema? Maumpe. May. Kominchin pu wekeche molelo trafkulein chokinchemu kimu inta pillan mawizalan meu ngelyupun meu kominchin amuke fuin fentren chipantu meu ta amuke fuin inchin feichin ngelyupun meu ngtram kagain kom rakizam mekein Chumechi femain inchin tain kimal tain mapusun tain kimal inchin tain feyentum tain ngelyupun sungu con feitachi sungu ta mlelo tati mapuche kiman tati feimuta traukein wariameu fil tripantu fil kuyen tain tramkayal tain rakisamal tain kimal inchin tain kewun, inchin tain kiman, tain tukulpayal komta ti kiman, tain leleteo inchin tain puta que cheyenta, teo mleweno luta te fachimapumu. ¿Armamos temario? Va de vuelta, dale. Tenemos seguridad de los gansos, que son bravos. Si mejor vamos a lo de la Ilenda, ¿será que voy a cantar? Ojalá, igual que lo Lamien Peine, ¿qué onda? Leimi, Chum Leimi, y el viejito le contesta. Peumalan le dice, Peumalan dice el viejito y el Manuel, Peumalan. Y lo queda mirando, hace un silencio. Coilá Peumapa no. De una manera. A ver, vamos a gastar el cerrito de la familia. Yo traje un kilito, ¿eh? Ah. Está el treguá, por lo menos. Vienen de Ruca, está uno. Me cuido. ¿Hace calor o hace calor? ¡Ay, vení recargada, Alvin! Está cuipida. Faltaba un atadito de la buena. No trajo el calor. La calor. Hace cuenta mató hasta el sol, ¿viste? Talleres de Mapuzungún en Salma.
y talleres de Mapuzungún en Junín. Y después tenemos programa de radio. ¿Quién comenta? ¿Querés comentar vos? Bueno, este es un proyecto en conjunto con los compañeros, compañeras de la Concuna, que finalmente fue aprobado, lo que sí es 1/3 del presupuesto original. Entonces los talleres de Mapuzungún arrancarían en abril. Y serían 2 grupos. ¿Serían como 2 niveles o 2 grupos iguales? No, pensábamos 2 niveles. Tati y Mauri serían cargo del Mapuzungún inicial, básico. Mai, el Quiñé-Troy. Y nosotros seríamos con Cami el Epú-Troy para los que ya han tenido acercamiento al Mapuzungún, pero necesitan aprender pronombres posesivos, conjugaciones, partículas. Carrue. Sí. Con un sustantivo podría ser la web, por ejemplo. Mai. La Huentúe. Puede ser. La Huentúe, lugar de la Huent o de medicina o de... Incluso puede ser, no sé, hospital. Porque es el lugar donde se hace la Huentún. ¿Feley? Ahí el Peñi ponía Tucucahue, pero ahí sería con otra cosa, ¿cómo sería? ¿Con verbos? ¿Objeto para? Claro, porque puede ser después, porque puede ser lugar donde o lugar para o objeto para. Por ejemplo, Tucucan es sembrar. Entonces, Tucucahue Bien, mando saludos. es lugar donde se siembra. Ni se acordaba de reír. Todos, traje a todos. Las traje a todas. Para mí, Ramtún, Ailen. Lo que preguntabas del Lani. Chemsuain Mune, Lananmo. Feley también. Como un nie. Podríamos como conversar un poco de los trabajos en el Laní. Bueno, este año particularmente fue menos el trabajo que nos tocó hacer, pero para el año que viene quizás tenemos tiempo ahora de proyectar algunos avances con más tiempo. Bien. Este año fue bastante a los tirones. Porque ahora sí va a haber que volver a hacerlo todo, ¿no? Sí, no sé si todo, pero gran parte. Eso es lo que pasó este año, que por ahí era como era corto, era menos por ahí el trabajo de hacer caña y baño, pero estaba caído todas las paredes. había nevado mucho y fue bastante ese trabajo. Sí, se notó que hubo más nieve que viento. Entonces habrá que organizarse bien para el próximo año. Sí. Hacer un buen grupo para ¿Y para cuándo está pensado eso? Y en la luna de enero tendríamos que ver cuándo es del otro año. Y Sí, igual. Y pensar en ir a trabajar quizás más un mes antes. Sí, hay que ver igual de juntar buenas herramientas. Y un equipo de trabajo que esté dispuesto a quedarse una semana, bueno, no sé si una semana, pero 5 días, aunque sea. Una buena motosierra es lo que más nos hace falta. Este año no pudimos tener año motosierra. No había ni una. Pero como no nos achicamos ni abajo del agua, a machete.
Pasé el otro día. Sí, capaz en ese sentido, no sé cómo estará el año que viene, pero si pedimos ayuda a los Peñis La Unión de otros territorios que participan del Ñelipún, no van a tener problema en venir a acompañar. Es un espacio donde se vienen a fortalecer gente de muchos lugares, muchos guarriaches también. Entonces es cuestión de avisar con tiempo para que puedan venir a dar una mano. Caquiña, para allá. Igual para el año que viene hay que ver como los cuñitos, mantenerlo más bien, porque está empezando a volver gente que no había venido antes. Que volvieron a... Con familia. Claro. Pues la gente de Aluminé empezó a venir más gente. Y hay que tenerle en cuenta eso porque es terrible viaje que hicieron. O para el Piuchén, este año el Piuchén hizo un refuerzo de venirse de allá. Se vino en taxi de Aluminé y la plata que ganan en el trabajo que tiene lo gastó ahí. Así que hay que tener. Un pasado se había hablado de hacer un bingo. ¿Qué pasó con eso? Tenés razón. Estaba la posibilidad de hacerlo virtual. Habría que ver. Me parece que igual va a haber que reforzar más la actividad autogestiva ahora. Sí. Porque van a ser más días de trabajo, más gente, Más comida. más comida. Claro. Felei pulamien, huechui tain kimeltun ta fachanto. Pero maginta come felei mun com, nyelmun ramtumun WhatsApp meu, tati trokin WhatsApp meu ta mulei. Cada semana, cada reglentu, palechi reglentu, kape wain mid meu. Pelei langin manyu mayu. Pelei kimeltu. Peugayal. Peugayal, pulamien. Ewain. Peugayal, Igual este es más moderno. La abuela no más moderno. Yo pensé que esa Ahí, así. Ahí. Igual livianito, No fue cuando... Está re bueno ese pañuelo. La oreja. No hace esos brillantes. Mire. No se resbala. La oreja. Que te vaya más claro. Ahí. Ah, mañana por ahí. Bueno, la primera como cogía bueno, funciona porque era bueno. Este ya está. Vamos a cantar el de ¿cuál? Ah, esa. Pachantu amule. Mejor no. Tani piuke. Como propuso también. Bueno, no. Su camino y que ellos pusieron a su familia. De igual ya tienen que cambiar ellos. Y esto se lo vamos a pasar a Nancy. Y luego para su flores acá en la ¿Su qué? Flores o la luna. Vamos a ver. ¿Cuántas? Claro, porque eso es más de. Sería como más hijos. Claro, pero la intención fue como llamar a la familia. Y como fue eso, estuvo bueno. Ahora ya sé que tiene que cambiar ella. Que no, ella en realidad siendo niña no puede usar. Claro. Esto recién cuando sos mamá. Y después supe que no se pone el lado izquierdo, por niña, sino en el centro. Una vez que ya salga, viene la luna, recién se lo pone en el izquierdo teniendo familia. Entonces son cosas que vos... Bueno, Claro, ahora digo, no, me baja. claro, esa era la lunita. Entonces ahora ya, en la próxima tengo que cambiarle eso y poner los bañeros. Y esto de acá. A las 6 es la marcha. A las 6 es la marcha. Y esto sería la luna.
Yo supongo que en ese sentido mis papás se están planteando mucho esto de cómo revitalizar la lengua, de cómo no perder un legado que al final del día es heredado de sus madres, no les queda lejano en el tiempo. No sé, recuerdo el año pasado que llegó un viejito, Willy Pan, creo que era de Nahuel Mapi, que hace un montón que no iba a una ceremonia. Y él era hablante nativo de Mapuzungún. Y fue el año que llegaron los Penny también del Parlamento de Cosco. Y fueron como momentos muy así, muy especiales también, porque hay mucha gente que llega, que lamentablemente, con todo lo que nos ha pasado en nuestra historia, por lo que estamos atravesados, hay muchos lugares en los cuales han perdido la ceremonia. Entonces, el Lanín sigue siendo un espacio realmente de resistencia de nuestra identidad cultural. Así que muy lindo también lo que cuenta usted de su familia, que cómo han llegado, porque usted siempre llegaba sola y ahora llegó con su familia. Es un renacer, recuperar tu lengua. O sea, si bien uno lo ha mamado y yo escuchaba a mi abuela, tenés palabras por ahí casi todo. Pero después llegar a completar una oración o llegar a entender las cosas, te alegra el puy, el corazón, así, wow. Sentís otras cosas y ese pollén lo vas transmitiendo vos a tu familia y van entendiendo y te van acompañando. Eso es como fue el pie a tomar esto en serio y ponerse las pilas. No nos vamos a aflojar, nuestra lengua la vamos a pelear para que esté. Por los brotes que tenemos acá y los que vienen, el retoño que tiene acá la ñaña. Yo creo que a partir de ahí, volviendo en el Lanín, realmente nos fortalecimos porque ahí en ese espacio surgieron la idea de, cuando escuchábamos a los mayores hablantes y nosotros no entendíamos, apenas entendíamos el Mari Mari, fuimos al año siguiente, ya podemos contestar cómo estamos, porque lamentablemente nosotros no hemos crecido mamando el Mapuzungún. Lo tuvimos que buscar y gracias a ese espacio de Pillamaguiza Lanén, nosotros nos hemos fortalecido en esa idea de querer recuperarlo y estar haciendo algo por eso. Así que bueno, muy contento de que estemos hablando de los talleres de Mapuzungún y que lo hayamos concretado, que hayamos hecho un Coneltun, que no es nada menor. Un año va a ser. El tren cruzado Ñein. Y acá fue donde nos encontramos, donde los conocí a ustedes.